Bien, y con ustedes, Miguel Arias en Mamífero Digital. Hola, soy un mamífero digital. ¿Qué más? Totalmente, brother. Tú eres un mamífero digital. Sí, Au- totalmente. Aunque tú como yo, tú eres generación X, ¿no? Yo soy generación X, sí. Sí. No te voy a insultar diciéndote baby boomer, pero Baby boomer. No, los baby boomers son los después de la Segunda Guerra. sí, sí. Los que nacieron inmediatamente después de la Segunda Guerra. Pasa que hay autores que dicen que arrancan en el 61, otros que arrancan en el 64, otros que arrancan en el 63, pero eso es como los tenores. O sea, tú puedes tener un rango, un registro de tenor, pero tu tesitura es de barítono, por ejemplo. O sea, no, yo soy totalmente de generación Z. Ajá, sí. Se nota sobre todo por la cabellera. Sí. Bueno, eso es un mal de los buen mozos, quiero que sepas. Sí. No vas Mira, a chamo, encontrar calvo feo, sí. Mira, chamo, aquí vinimos a decir la verdad y yo tengo una fuente fidedigna que dice que detrás de Wikipedia el creador eres tú. Sí, claro. ¿Qué hay de cierto que tú eres un tipo que se las sabe todas y ninguna le inventa? No, bueno, es que cómo vas a inventarlo. Hoy en día, ¿cómo tú puedes justificar la ignorancia hoy en día si abres cualquier teléfono y tienes acceso a toda la información del universo? La gente que hablaba, no, que la biblioteca de Alejandría en Egipto, que era una... No, vale, eso no se compara. La información que uno tiene acceso hoy en día, o sea, hace que la biblioteca de Alejandría sea una ridiculez. Tú puedes aprender lo que tú quieras hoy en día en redes. O sea que, no, que este tipo sabe mucho. Ay, tú no sabes mucho, tú tienes Google en tus manos o Mm. Wikipedia en tus manos. O sea, eso, el que no sepas manejar la herramienta es otra cosa, pero tú no tienes acceso. O sea, si aprendes a leer, estás arreglado. Listo. Lo único que te falta es echar el pichón. Mira, chamo, tú eres músico, eres, bueno, locutor, Sí. es tu faceta, una de tus facetas más conocidas, humorista, profesor universitario. Si no me equivoco, corrígeme, pero eres abogado, ¿no? Sí, bueno, me gradué de abogado. Sí, nunca ejercí porque descubrí cosas del derecho, pero sí, soy abogado. El Ya, título lo tengo. ya te iba a decir yo que hay un rumor que dice que ser abogado y buena persona por lo general no va de la mano. No, ¿Algu- eso es una contradicción. Sí, ¿Alguna, totalmente. alguna vez hiciste un divorcio? ¿Ejerciste? ¿Hiciste algo? ¿Firmaste un contrato? Poco, ejercí poco, porque descubrí que cuando un abogado te dice, no te preocupes que vamos a llevar esto hasta las últimas consecuencias, cuando siempre te lo dicen, ¿verdad? No te preocupes que esta situación la vamos a llevar hasta las últimas consecuencias. Las últimas consecuencias significa que hasta que te quedes sin dinero. Eso es lo que significa. Entonces yo dije, ah, hombre. Además, hay un tema con los abogados, que algo lo supe muchos años después de graduarme, es que de todas las profesiones del mundo, en todas las profesiones del mundo, por lo menos en la mayor parte de las profesiones, en lo que era la Universidad en UCLA, en California, que se hizo una investigación, no me acuerdo el nombre, pero este señor que se llamaba Eduardo Punset, que tenía un programa que se llamaba Redes en televisión española, él hizo un programa específicamente sobre la felicidad. Y parte de la felicidad, del hecho de ser feliz o del camino de ser feliz o el fenómeno de ser feliz, y pasa por ser optimista. Y entonces él hizo una investigación entre todos los abogados, entre todos los estudiantes, entre primer semestre y último semestre en la universidad donde él trabajaba, y él se llegó a la conclusión de que en todas las carreras era una gran ventaja ser optimista. Mm. Era un plus que había en todas, menos en derecho. En derecho ser pesimista te da una ventaja. Entonces, bueno, en ese sentido yo, la verdad, yo me considero un optimista y entonces como tal, como abogado ya yo no iba a tener, claro, obviamente porque te da ventajas tratar de reconocer o de identificar el peor escenario posible para la hora de trabajar con tu cliente, pero como te digo, el derecho creo que es algo que tiene que tender a desaparecer, ¿vale? No sé. ¿Tú te gradúas de Derecho en qué año más o menos? ¿Lo recuerdas? Sí, claro que lo recuerdo, imagínate. Me gradué de abogado en el 93. Ya. Y ejercí muy poco, sobre todo, más que todo en derecho de autor. Algún divorcio hice por allí, pero nunca le presté mayor atención porque lo mío era la música y yo estaba trabajando en la producción musical y paralelamente con la radio. Yo a la radio no le hacía mucho caso, pero yo estaba trabajando. A ver, en ese momento, cuando yo me gradué, yo toqué con Giordano, toqué con Franco De Vita como 8 años. Y después entré en la etapa final de Sentimiento Muerto. Yo fui el último tecladista de Sentimiento Muerto, el músico invitado. Y por esa época fue que yo me gradué de abogado, entonces estaba trabajando muchísimo en música de publicidad. Ya gané un premio ANDA de composición por unas comerciales que hice, me nominaron otras veces, entonces seguí con eso.
Y por esa misma época empecé con el tema de la radio y seguí con la radio, seguí con la radio. Después, bueno, muchísimos años después, ya en el 2010, 2012, empecé a dar clases en la Católica y bueno, ya tengo 10 años dando clases Ya, ya. y metido con la radio 100%. ¿Nunca te dio una crisis existencial, esa que nos da a nosotros cuando está estudiando algo? De, ¿qué hago yo estudiando derecho, leyes, artículos? Bueno, yo no recuerdo ningún momento en mi vida donde yo no hubiese tenido una crisis existencial por los que estaba estudiando. Porque a mí lo que me llamaba y lo que me gustaba era la música, pero uno siempre dice, no, la música, como me pasaba un poco como le pasó a este señor que se acercó durante una gira. Estábamos en Chile, creo que era en Chile o Ecuador, yo estaba tocando con Franco De Vita uno de los músicos, Gustavo Aranguren, un gran trompetista que ya lamentablemente fallecido, a él le preguntaron, mira, ¿tú de qué vives? Y le dicen, bueno, yo soy músico. Y, pero ¿tú qué haces? Toco trompeta. ¿Pero de qué vives? O sea, ¿de qué comes? De tocar trompeta. ¿Y tú vives de tocar trompeta? Sí, yo vivo de tocar trompeta. Tengo casa en la playa, tengo apartamento, que tengo 3 hijos universitarios y toco trompeta. Entonces, gente, yo era un poco así. No entendía cómo el ser músico te iba a dar de vivir, porque uno tiene una percepción como muy obtusa, sobre todo cuando tus papás son muy clásicos, muy decimonónicos, que ellos Mm. exigen una carrera. Entonces, bueno, nada, eso por supuesto siempre tuve crisis existenciales que hago yo estudiando Derecho, pero yo dije, bueno, estudiar Derecho es como saber karate o como saber mecánica, nunca te va a hacer, nunca está de más ser abogado. ¿Y sabes, y sabes karate y sabes mecánica? Sé Aikido y sé mecánica, sí, 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 pero seguí, ¿no? Y después estudié, hice unos diplomados, que los llaman diplomados, pero en realidad duraban un año, o sea, hice uno de corrección profesional de texto, lo hice justamente cuando empecé a dar clases, porque alguien me dijo, un profesor, no importa la materia que dé, todo profesor es un profesor de castellano, aunque de matemática, aunque de ingeniería, aunque de biología, porque él habla en castellano y debe expresarse bien. Por lo tanto, todo profesor es profesor de castellano. Y dije, no, yo no puedo seguir con las fallas que tenía, que yo reconocía que tenía, y me metí en un diplomado profesional de corrección de texto. Estuvimos un año ahí y bueno, eso me sirvió mucho para pulirme, apartando de, bueno, de tener el diplomado. Después hice otro de enseñanza de español como segunda lengua y me han sido muy útiles todos, sobre todo a la hora de emigrar, si llega a darse el caso, nunca Mm. está de más ser profesor de español. ¿Te lo has planteado? Emigrar, sí me lo he planteado. Tengo las facilidades de pasaporte y de todo eso, pero ¿para qué? Aquí es más divertido. Luchar por la supervivencia siempre es divertido. Mira, una pregunta. ¿Tú siempre has sido un activo en Twitter? Prácticamente que desde que salió. Y yo creo que compaginando con lo que ya has dicho de que eres un optimista, ¿cómo manejas tú el hater? Porque el Twitter es una red social que está muy cargada de hater. Yo te he visto molesto creo que una o dos veces, pero en general eres un tipo muy alegre y siento, es mi percepción, a lo mejor me equivoco, que a ti no te ataca mucho la gente, a ti más bien la gente simpatiza contigo, empatiza contigo. Bueno, lo que pasa es que, primero que es muy fácil. Trato de no tomar posturas radicales porque yo asumo algo de entrada. El Twitter no existe, o sea, el universo de Twitter no existe. Mm, Yo, mira, aquí en mi mismo edificio, aquí donde yo vivo, mm, hay un Twitter, o sea, ¿cómo diría? Un usuario de Twitter que es una cosa reactiva, tal, él es mm, muy pro gobierno. Y cuando me lo encuentro en el ascensor, yo digo, este señor no es ni la sombra de lo que es en Twitter. O mm, sea, tú cierras Twitter y cuando te enfrentas al mundo real, todo cambia. Todo mm. cambia. Entonces yo digo, el Twitter en realidad es una cosa que tú cierras y se acabó y no pasa nada. No pasa nada. Te abres otra cuenta, sigue o no sigue. Entonces yo trato de no tomar posturas radicales, sobre todo porque en Twitter lo que abunda mucho es la ignorancia. Mm, Y el universo de cada cual es real, existe y los valores son auténticos siempre que estén en Twitter y para ti la Tierra es plana, la Tierra es plana y en tu Twitter la Tierra es plana. Y si yo llego a atacar eso, entonces, bueno, te agreden. Entonces, la gran solución para estar bien en Twitter es bloquear. No esperes a que te agredan. Cuando medio sientas que la cosa bloquea y se acaba ese problema. Yo ya, tengo algo así como 1.500 o 2.000 personas bloqueadas, por eso mi timeline está tan tranquilo. ya, ya. Sí, yo no Mire, llevo el Twitter al mundo real. qué tal la radio?
¿Prefieres radio o dar clase? ¿Cuál te gusta más? Es ¿Es que es lo difícil? mismo porque las clases... Ah, Perdón. no, no, te decía que esa pregunta es difícil porque yo he hecho las dos y yo digo, y se parecen mucho además, en cierta manera. Sí, lo que pasa es que las clases que yo doy, de lo que yo enseño en la universidad, lo que es precisamente radio, entonces Ujú, no hay mayor diferencia. El tema es que la radio, nos estamos encontrando con problemas ahora como los que ocurrieron cuando empezó la radio, que a principios del siglo XX, ¿no? Que todo el mundo, cuando la gente habla de la radio, no, que la radio eran puntos y rayas, era como, de hecho, la radio se llamaba telegrafía inalámbrica, mm, no había voz como la radio es hoy en día. El primero que hizo, digamos, un sistema super heterodoxo para transmitir la voz en la radio fue un señor que nadie reconoce, se acuerda, que se llamaba Fedensen. Reginald Fedensen, que él lo hizo antes que Marconi. mm, Te podrás imaginar la sorpresa de la gente que estaba esperando escuchar puntos y rayas y escucharon voces. Esa radio vino mucho después. Pero lo que está ocurriendo ahora con los influencers, las redes sociales y la radio es un poco lo que pasó cuando se hundió el Titanic en 1912, 19, ya se me olvidó si era el 12 o el 11, pero por ahí, en abril de 1912, que la radio no estaba regulada, no había, digamos, leyes ni una legislación para, digamos, para controlar la radio. Y cuando se hundió el Titanic, que la gente empezó a mandar SOS y ayudas, eso se convirtió en un desastre. De hecho, había unas estaciones diciendo que no, que el Titanic había llegado sin problema a Nueva York. Entonces se convirtió en un gran enredo, todas las transmisiones, la frecuencia, no se entendía bien. Y fue a partir de ese entonces que el Congreso de Estados Unidos empezó a legislar en materia de radio. Entonces, la radio hoy en día está bien legislada. Tú para hacer, no cualquier loco puede hacer radio. Tú tienes que haber hecho un curso, haber tenido unas ideas, o sea, hay que tener una estructura. Ahora cualquiera tiene acceso a un micrófono y a decir mm, barbaridades. Y mm, entonces la gente dice, no, pero yo tengo el derecho a la libertad de expresión, tengo derecho a eso, sí, pero una vez que tú agarras un micrófono y te diriges a una audiencia en una sociedad como la nuestra, tú no sabes a quién le va a llegar eso. Y hay mucha gente irresponsable que no es, como dice Arturo Pérez Reverte, dice, no es lo mismo dos amigos en un bar diciendo tres o cuatro cosas que tres o cuatro personas hablando en redes sociales que no sabes a dónde va a llevar eso. Entonces, eso te genera un problema y muchas veces esos problemas que se generan y que se han generado y que hemos visto en redes sociales se hubieran solucionado digamos, con un protocolo o con una etiqueta de radio. Es decir, toma en cuenta lo que estás diciendo, ve a ver a quién te está y trata de verificar las cosas que tú estás afirmando. O sea, un mínimo de manejo. Entonces yo creo que en el futuro, tan básico como saber sumar, restar, dividir y todo eso va a ser dentro de la formación de todos los ciudadanos, es saber dirigirse a la audiencia a través de un micrófono, sin importar la cantidad de gente que tú crees que te está escuchando. Uno tiene que saber eso, porque todo esto se está transformando y cualquier imbécil puede decir algo que hace que entre en pánico media humanidad. Ha habido muchos casos, ¿no? claro. Yo lo veo muy complicado lograr regular, Sí, no, precisamente porque muy difícil. ya la libertad se dio y creo que está bien que se haya dado, pero se convirtió en libertinaje porque ya no hay responsabilidad detrás de la persona que está diciendo lo que esté diciendo. Y ahí es donde está el problema. Claro. Mire, ¿cómo llegaste tú al fútbol? Yo sé que te encanta. Y, o sea, más que cómo que llegaste, porque llegamos todos, ¿no? Sí, Al deporte de alguna u otra manera, pero al Deportivo Táchira, que creo que si no me falla la memoria es mi equipo, es es mi tu equipo, equipo. es tu No, equipo. simplemente fue un buen día. Yo estaba viendo un fútbol venezolano, en aquel entonces lo transmitía Inter, que tenían la exclusiva de eso. Y yo decía, ¿cómo es posible que haya una liga aquí en Venezuela que nadie le hace caso y no, no puede ser? ¿Cómo vamos a salir adelante en el fútbol así? Yo dije, bueno, yo creo que estoy en la posibilidad de ayudar, no porque me gustara particularmente el fútbol, sino porque dije, yo creo que yo puedo ayudar aquí. Y entré, me puse a averiguar, me puse a ver cómo era el cuento, porque la ignorancia en cómo funciona el fútbol, no te estoy hablando desde el punto de vista técnico o administrativo o políticamente cómo funciona el fútbol, sino simplemente la estructura de una liga de fútbol o cómo funcionan las selecciones. Es algo que se le escapa me atrevo a decir, al 70% de la población. Entonces, yo veo que todos los narradores deportivos, toda la persona que se dedica al fútbol, cuando habla de fútbol y cuando habla en general, cuando hablan de deportes, se dirigen solamente al público cautivo que tienen ya, que son personas que siguen el fútbol. Y una de las primeras cosas que tú aprendes y que tú tienes, que además enseñas cuando haces radio, es que
Tú siempre tienes que tener la puerta abierta para la persona que recién te está sintonizando. Para saber qué es lo que estás hablando, tú tienes que decir, mira, estamos conversando con fulano, es tal hora, tienes que colocarlo como en auto, porque de repente a la persona le interesa lo que tú estás hablando y se queda contigo en el programa y ganaste un oyente. Eso no lo hacen los narradores deportivos, ni los comentaristas deportivos, ni ninguna persona que trabaja en el deporte. Ellos hablan solamente para las personas que ya son fanáticas. Entonces yo digo, ¿por qué no le abren la puerta a las personas que no lo son? Entonces, un poco ese fue mi acercamiento al fútbol y una forma de tratar de ayudar, y lo hicimos, bueno, hasta el 2015, estuvimos 5 años haciendo esa iniciativa que se llamaba Adopta tu equipo, donde inclusive creamos unos premios del fútbol de Venezuela, que lo hizo Alan Karastovia, que tratamos de premiar, pero bueno, después vino la crisis del 17 Mm. y bueno, todos los socios que teníamos en la asociación, en esta asociación civil, se fueron de Venezuela. Yo quedé prácticamente solo, entonces no pude continuar con esa iniciativa. Pero yo llegué al fútbol así, y yo dije, yo voy y además yo descubrí el fútbol de Venezuela precisamente en San Cristóbal, en el Táchira, y cuando fui a Pueblo Nuevo y vi todo eso, dije, no, si yo fuera fanático de algún equipo, yo quisiera ser fanático de este equipo, porque los seguidores son una cosa que tú no ves en otra parte de Venezuela. Sí lo ves en otros países, pero en otras partes de Venezuela no. Entonces lo agarré como bandera y como norte. Y bueno, yo estoy esperando algún día que vuelva a surgir la oportunidad para volver a trabajar en ese sentido, porque me parece que es un trabajo que hace falta que se haga. ¿Tú dónde naciste, Miguel? Yo nací en Caracas, en el municipio de Baruta, Y baruteño. es decir, que tú adoptaste literalmente al Deportivo Táchira. O sea, tú decidiste que fuera tu equipo. Sí, sí, no, bueno, es que es como Magallanes, como el equipo de béisbol de Magallanes aquí en Venezuela, que tú ves magallanero en todas partes de Venezuela, y el Magallanes nació en Catia, de Mm. ahí su nombre, el Magallanes de Catia, y ahorita no, después se fue para Valencia y tal. Entonces tú ves gente en Oriente, el equipo en el cual la gente es más fanática y hay más fanáticos es el Magallanes. Y bueno, el Deportivo Táchira ocurre lo mismo, hay seguidores del Deportivo Táchira en todos lados. Claro, es difícil ir a ver el partido de tu equipo en Pueblo Nuevo, porque es un viaje que yo me pegaba, ojo, yo lo hacía. Inclusive compraba abonos y regalaba Mm. abonos, y regalábamos abonos porque la idea de esto es que simplemente lo que pasa es que, claro, el tema cuando uno se mete en esto y es bastante más complicado, y lo que ocurre dentro de los equipos, la mejor forma, digamos, de dilapidar una fortuna. Si Adolfo, por ejemplo, recibe una herencia de $300 millones, Ojalá. por ejemplo, Dios no quiera, y te dicen, ¿cuál es la mejor manera de gastarlo? La forma más rápida de gastarlo completo. Cómprate un equipo de fútbol. Bueno, pero Kobe Bryant y LeBron James creo que no lo sabían porque compraron equipos en Inglaterra. Mira, Ahí lo tienes, pues. haciendo la preproducción, vamos a ponerle ese nombre rimbombante a esta entrevista. Te dije, ¿y de qué hablamos, Miguel? Y tú me dijiste, vida extraterrestre. Sí, me encanta ese tema. Me encanta ese tema, me encanta yo siempre he sido un gran fanático. Yo nada más me imaginé que yo iba a estudiar Derecho. Yo estudié Pero Derecho porque... tú eres fan del tipo este que era así, que decía, no me acuerdo, de History Channel que salía y las pirámides las hicieron los Ah, no, extraterrestres. vale, el tipo... No, 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 no. Eso es superchería, yo en eso no creo. El tipo que decía, el de alienígenas. Ese. Sí, no, no, yo eso yo lo veo muy poco en realidad, porque es que eso yo lo tomo como superchería. Está bien, está bien. Pero cuando yo veo una persona que ante cualquier fenómeno su primera explicación es extraterrestres o alienígenas, te lo voy a hacer ambientado, así como decirte alienígenas. Cuando hablan así, yo ya digo, no, este no sabe lo que está hablando. Tú, la primera explicación no puede ser a la de alienígenas y UFO, no, pero a mí siempre me ha gustado la ciencia. Yo pensé que yo iba a estudiar una carrera científica, yo pensé que yo iba a ser biólogo o astrónomo o algo de eso. Pero bueno, cuando tú estás graduándote de bachillerato, yo empecé estudiando ingeniería en la Central, y mi novia estudiaba Derecho en la Católica, y cuando fui para la Católica y yo me puse a leer los libros de ella de Derecho, decía, no, chico, esto lo estudio yo en una noche. Entonces, no es lo mismo estar estudiando análisis matemático o Ya. álgebra lineal entonces me gustó el Derecho. Y claro, el Derecho es una cosa muy diferente a estudiarla que ejercerla, ¿no? Mm. Totalmente. En Venezuela más todavía. Entonces, pero siempre mi vena ha sido científica. A mí me gusta la ciencia, yo estoy suscrito a cuanto reporte hay de ciencia y astronomía, me encanta eso. Entonces, todo el tema
de la vida extraterrestre y de las otras posibles civilizaciones, no tanto de vida como de inteligencia extraterrestre, siempre me ha llamado la atención. Y yo fui uno de los primeros, por lo menos que yo conozca, que apoyé el proyecto SETI de búsqueda por inteligencia extraterrestre, que en el año 90 y, ¿qué podría ser? 98, 97, ellos sacaron un protector de pantalla que sigue estando vigente, que cuando tu computadora deja de trabajar y arranca el protector de pantalla, ¿qué hace el protector de pantalla de esta? Empieza a descargar piezas de las que se reciben en los radiotelescopios del SETI y entonces tu computadora, mientras está el protector prendido, hace un análisis de Fourier de toda la información que va llegando para hacer análisis para ver si hay señales de inteligencia y tal y qué sé yo. Entonces ellos tienen, gracias a todas las personas que tienen este protector de pantalla instalado, tienen cientos de miles de computadoras trabajando, horas de computación que no lo hace ninguna supercomputadora, pero lo hace, digamos, desde el punto de vista como de Algo, colmena. algo como las criptomonedas. Correctamente. Entonces, ese tipo de minado se hace en los datos que llegan de los radiotelescopios buscando vida extraterrestre. Si por casualidad el pedacito de información en el que se encontró rastros de inteligencia extraterrestre lo procesaste tú en tu computadora, a ti te dan los créditos también del descubrimiento. Entonces, yo estuve mucho tiempo trabajando en eso y lo tenía y siempre he pensado que es una posibilidad que hay que dejar abierta hasta que leí el libro del problema de los tres cuerpos, y donde hablan de la teoría del bosque oscuro, y ahí yo dije, ya, mejor yo creo que es que no busquemos vida más extraterrestre, no deberíamos hacerlo, no Explícame, deberíamos. explícame un poco, que yo no me lo he leído. No, claro, a eso iba. Supuestamente el universo es ilimitado, pero es infinito, pero es limitado, ¿no? O sea, no tiene fin, pero hay una limitación en el universo y además hay una limitación de los lugares donde tú puedes ir por mil razones. Por lo tanto, los recursos son limitados. Entonces, si tú estás hablando de un planeta como el nuestro, que tiene agua, que tiene aire, que tal y qué sé yo, le estás dando, si tú te pones a gritar que estás aquí, a lo mejor hay gente que dice, ah, mira, estos están aquí, seguramente tienen algo que nosotros queremos. Mm, Y si te pones a revisar la historia de las conquistas, nos va a ir muy mal si nos claro, llegamos a encontrar con alguien que sea ligeramente parecido a nosotros. correcto. Entonces, porque imagínate, que nos pasan por encima, quítate y tal. O sea, es un peligro, me parece a mí, decir que estamos aquí, así que es mejor que no haya nadie afuera. Como aquella serie de B Invasión Extraterrestre, ¿la recuerdas? ¿Cómo no? Que hubo dos versiones, la original que fue en los 80 y luego otra en el año 2000, Esa no donde la vi. estaba Morena. ¿No viste la nueva? No. La nueva sale Morena Bacarín, que es una cosa que hay que ver. Ella era la mala, y estaba como mejor producida y tal. No causó el impacto de la primera serie, pero sí, algo así, que o sea, es decir, la gente asume, no sé si conoces, tienes que conocer a esta Maffe Walker, esta muchacha que habla, la glosolalia que dice, que Ujú. supuestamente habla con extraterrestres. A ella nadie le ha dicho, o sea, ¿y por qué van a asumir de una vez que la gente que viene, si es que hay, la inteligente que viene, va a ser benévola? O sea, eso no te lo garantiza absolutamente nadie. Entonces yo sería de los partidarios de vamos a tratar de medrar nosotros sin meter a nadie más, porque no sabemos lo que pueda venir. Y por otro lado, si hay, porque esa es otra gente que dice, para que haya vida extraterrestre o inteligencia extraterrestre y podamos entrar en contacto con ellos, ellos tienen que manejar una tecnología de la cual nosotros no tenemos ni idea, y eso ya de por sí ya es peligroso pensarlo. Mm. Entonces, yo en ese sentido soy como mucho más cauto y no soy muy de andar haciendo. Por otro lado, que tampoco es fácil, ¿no? Que nos escuche nadie, pero creo que en ese sentido tenemos que tener en cuenta la posibilidad del bosque oscuro, pues que tú estás en el bosque oscuro, el primero que se mueva se lo comen los demás. Ya. Basado en la ley de la probabilidad y sobre todo que las probabilidades del universo son tan grandes, y tomando en cuenta el que ya por lo menos hay un caso de evolución y de que vida consciente, la cual somos nosotros, y que eso está planteado en el universo, que pueda evolucionar y ser vida consciente, queda la probabilidad bastante alta
de que realmente puede existir vida inteligente Claro. o que haya existido o que vaya a existir. Ahora, que coincida con la de nosotros en el tiempo, eso también sería... Sin embargo, vivimos una época increíble. Por ejemplo, lo que está haciendo Tesla, revolucionando la industria automotriz, y Elon Musk con esto de sus cohetes que son reutilizables. Estamos viviendo una época extraordinaria. Bueno, Miguel, nos queda ya poco tiempo Perfecto, vale. para despedir. Tú estás ahora en Líder, ¿no? No, estoy en la X, en En el la circuito X. Desde el año 2017 estoy en el circuito X. Salí de Honda. Tuve primero 16 años en la Mega, un año después en Honda y después con Chatén, ¿no? Con Luis Chatén. Y luego Luis, bueno, se despidió del país y yo de Honda me fui al circuito X y ahí estoy, pues, de las 6 de la mañana hasta las 9 de la mañana, de lunes a viernes. Mira, de todas las personas con las que hacerte una pregunta incómoda por no No, dejar, no, para nada. de todas las personas que tú mencionaste con las que trabajaste, ¿quién fue tu mejor jefe y quién fue tu peor? Hablaste de Giordano, Franco De Vita y Luis Chatén, por ejemplo, Sí. de tus compañeros. ¿Quién fue el más agradable y quién fue Mira, con quien más aprendí yo realmente de la producción musical y de todo fue con Franco De Vita. Yo con Franco, además, y él era muy pedagógico a su manera de ser, ¿no? Muy crudo, una persona muy cruda, pero él fue muy buen jefe, ¿no? En ese sentido, una persona muy humana. El peor jefe fue Luis Chatén, desde luego. También aprendí mucho quizás aprendí más con Luis que con Franco, pero de la peor manera posible. No lo hacía intencionalmente, simplemente él era así. Siempre le ha gustado hacer las cosas de la manera más difícil. Pero aprendí mucho de él y me he visto reflejado en muchas situaciones. O sea, me he sentido en los zapatos de él en muchas situaciones. Mm, Y bueno, después, pasado el tiempo, me di cuenta que él tenía razón en muchísimas cosas que decía, pero nunca lo explicaba bien. Entonces, mm. de eso me di mucho más cuenta cuando empecé a dar clases hace ya 10 años, que la única forma de tú poder entender algo es tratar de enseñarlo. Eso es lo que he descubierto. Y sobre todo, que no importa el tiempo que tengas trabajando y haciendo docencia y practicando tu profesión, nunca lo sabes todo. Bueno, Miguel, gracias por este espacio. Nos despedimos contigo, ya que eres un optimista, pues Sí. dime algo optimista. Bueno, mira, no te preocupes que si te pasa algo malo, el rollo de enterrarte le queda a los demás. Así que tú no te preocupes y estate tranquilo, disfruta tu vida, que después que tú te mueras no te vas a enterar de nada. Así que en ese sentido, o sea, el lema de mi vida en inglés es más fácil, dice, have a good time all the time. Ya, Pásala bien todo el tiempo, hazlo en la ya. medida de lo posible. Bueno, este era Miguel Arias por Mamífero Digital.